experiencia en investigación y la edición de material científico nos brindará una perspectiva esencial sobre cómo abordar la localización de información valiosa para nuestros trabajos. Permítame presentarles a nuestra destacada oradora, la doctora María Gabriela Acosta. Ella es odontólogo de la Universidad de los Andes, especialista en odontopediatría de la Universidad Santa María, doctora en odontología de la Universidad Central de Venezuela, editora de la revista Odo Científica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, profesora titular de pregrado y posgrado de la Universidad de Carabobo, y fue la presidenta en el periodo 2022-2024 de la IADR División Venezuela. Como pueden observar, la trayectoria académica y profesional de la doctora Acosta es sobresaliente, lo que le erige como una voz autorizada para instruirnos en el tema que nos compete la noche de hoy. Doctora Acosta, le cedemos el espacio para que nos ilustre con su conocimiento acerca de la exploración avanzada en evidencia científica. Bueno, muchas gracias por esa introducción. Muy feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Bienvenidos a mis colegas de México, mi gran amiga Marielvis Bolívar, Néstor y su grupo de estudiantes que hoy nos acompañan. También la bienvenida a mis alumnos de pregrado que veo por allí, mis alumnos de posgrado, los colaboradores, bueno, toda esta comunidad que cada día crece y que nos impulsa a seguir buscando conocimiento, buscando academia y, bueno, buscando excelencia. Sin más preámbulos, vamos entonces a comenzar con nuestra presentación de hoy. Hoy yo voy a hablar de lo que es la búsqueda avanzada en evidencia científica. Hace poco tuvimos un webinar con la doctora Alejandra García y yo voy a tratar de no repetir lo que ella ya nos comentó, porque creo que esa información se puede buscar, se está grabada y si quieren ahondar más en ella, quedó muy bien realizada. Entonces, vamos a enfocarnos en lo que no se tocó en ese webinar. Hace poco yo tuve la experiencia de preguntarle a algunos alumnos míos acerca de la microbiota bucal. Y me parece que es un tema pertinente porque cada vez hablamos más de microbiota y hablamos entonces de qué es el segundo cerebro. Y yo les hice esta pregunta: ¿cómo puede impactar la microbiota bucal la calidad de vida de una persona? Sin tomar en cuenta la enfermedad caridental y la enfermedad periodontal. Y bueno, las respuestas que conseguí fueron muy ambiguas. Lo hice en varias especialidades, o sea que era un factor común, no fue una especialidad específica. Y me doy cuenta que muchos de mis alumnos tienen mucha información, así como está esa niña allí con mucha agua, pero que si la quiere tomar, no puede hacerlo. Estamos abrumados de tantos artículos, pero a la hora de hacer una selección o una búsqueda crítica de la literatura, nos cuesta trabajo. Quisiéramos hacer búsquedas refinadas, quisiéramos conseguir lo que realmente estamos buscando. Y hoy vamos a hacer una evaluación crítica de la literatura. Y vamos a conseguir herramientas que nos van a ayudar a conseguir esa información de una manera más precisa, más destacada, más fina. ¿Y por qué hacemos búsquedas avanzadas? Bueno, eso ya lo venimos oyendo desde que estamos en pregrado. La búsqueda nos ayuda a ubicarnos en un contexto, cómo son los antecedentes relacionados con una investigación, cuál es la evidencia que existe del tema, entender un contexto que de repente cuando nos formamos en pregrado no era típico de la época. Por ejemplo, cuando yo estudié en Mérida, no hablábamos de tanta biología molecular como hablamos ahorita. Entonces yo tengo que adecuarme a un contexto diferente. O vacíos, brechas, lagunas que quedan en investigación y que con una búsqueda avanzada se mejora el conocimiento. Normalmente buscamos un problema específico, nos actualizamos en el tema, o si estamos haciendo una investigación, un trabajo de grado, una tesis doctoral, tenemos que hacer más búsqueda avanzada. Y Alejandra les hablaba de todas estas bases de datos. Y si las nombramos rápidamente, muchas son conocidas, como por ejemplo PubMed, que es una biblioteca de los Estados Unidos que
tiene muchísima información diaria. Diariamente se cuelgan artículos científicos, más revistas se unen a esta base de datos y muchos de ellos son gratis. Algunos hay que pagarlos, pero muchos son gratuitos. Tenemos el Cochrane Library, que es una base de datos solamente de revisiones sistemáticas. Web of Science, que es más de Europa, como el equivalente de PubMed, pero en Europa. Embase, que es paga, que está con la editorial el Sevier. EBSCO, Trip Database, que es también de revisiones sistemáticas. Cielo y Lilac, que son de Latinoamérica. DOAS, que me da todos los directorios de revistas científicas. Y bueno, el Google Académico, que también nos sirve para la búsqueda. No podemos hablar de una búsqueda refinada sin yo tener claro cuál es la pirámide de la evidencia científica. Yo tengo que saber cuáles son los estudios que tienen más calidad en evidencia y cuáles son los que tienen más sesgo. Y entonces, en la punta de la pirámide tenemos lo que son las revisiones sistemáticas y el metaanálisis, que recogen artículos que en su inicio eran ensayos clínicos y se hace una pregunta donde se le da respuesta mediante una búsqueda avanzada. Cuando hablamos de metaanálisis, se incluye un análisis estadístico y hablamos de lo que son los ensayos clínicos aleatorizados, que es el gold estándar en investigaciones experimentales, aleatorizados y controlados, estudios de cohorte y casos de control, unos son de seguimiento prospectivos, otros retrospectivos, estudios cross-sectional o transversales o de prevalencia, reportes de casos, series de casos, estudios in vitro y opiniones en expertos. Y fíjense dónde están las opiniones de los expertos. Los expertos están en la base. Y pareciera mentira, pero cuando hacemos preguntas en nuestros posgrados nos damos cuenta que más oímos la opinión de un experto que la de una revisión sistemática o la de un ensayo clínico aleatorizado. Entonces, esto nos lleva al concepto de lo que es la medicina basada en la evidencia. ¿Y qué se refiere a la medicina basada en la evidencia? Bueno, todo lo que yo tengo de esa investigación de calidad me va a ayudar a mí a tomar decisiones para mi paciente y tengo que prepararme con mi experiencia para hacer ese aporte. Entonces, ¿quién fue el padre de la medicina basada en la evidencia? Este señor que vemos aquí, Archie Cochrane, su biografía es muy interesante. Él era un médico escocés que venía de una familia bien adinerada y era muy sobresaliente en todo lo que hacía. Él estaba estudiando medicina y se gana 3 becas, incluyendo una beca para Cambridge, otra para un hospital de Londres. Y bueno, él se va a estudiar. En el momento que está estudiando medicina, a él le diagnostican porfiria, a él y a su hermana, que es una enfermedad donde una proteína que transporta la hemoglobina está alterada, y él decide irse a Alemania, donde podían tratarlo, pero además tenía algunos otros trastornos, y él decide tratarse por psicoanálisis. Cuando él está en Alemania, estalla la Segunda Guerra Mundial, y a él combate con el ejército británico. Mientras está en guerra, él hace su primer ensayo clínico y él observa que hay prisioneros que tenían un edema en los tobillos y él dice que no, se da cuenta que no los estaban manejando bien. Y él dice, ¿sabes que yo voy a agarrar un grupo? Porque para mí que la relación de esto etiológica es el beriberi húmedo. Entonces yo voy a agarrar 20 prisioneros, a 10 le voy a dar suplementos con vitamina C y a 10 le voy a dar suplementos con levadura. Y se da cuenta que a los 4 días, 3 días, ya el edema de los tobillos disminuía. Él comienza a hacer una crítica de todo lo que era la literatura de ese momento. Y se da cuenta que el manejo de la tuberculosis, por ejemplo, unos lo manejaban de una forma, otros lo manejaban de otra. Y él decía, si a mí me toca tratar a mis amigos, yo creo que más que hacerles un beneficio, les puedo hacer un daño y causarles la muerte. Porque estos tratamientos no están siendo comprobados. Yo no sé si realmente los resultados que se están aplicando son fiables, son confiables. Y allí comienza entonces lo que fue
una publicación que él hizo que se llamaba Enfermedad en Salónica. Y era mi primer, mejor, y mi primero, mi peor y mi más exitoso ensayo clínico, donde él hace esta referencia. Y fíjense que ya cuando estaba mayor, él lo que dice es que nosotros tenemos que hacernos críticas de nuestra profesión, críticas donde veamos la especialidad y la subespecialidad y que las adaptemos periódicamente, sobre todo cuando son ensayos clínicos aleatorizados relevantes. Archie Cochrane no tuvo hijos y, como les dije al inicio, era una familia adinerada y toda su fortuna se invirtió en lo que hoy es la Cochrane Library, que es la entidad que tiene más peso en lo que son las revisiones sistemáticas, que como vimos es la punta de la pirámide. Entonces, de allí salen conceptos como lo que es lectura crítica de la evidencia clínica, porque no todo lo que se publica tiene valor, no todo lo que se publica es correcto, no todo lo que se publica tiene una validez interna y externa. Y este señor, Juan Bautista Cabello López, es un ginecostetra que él hace, él publica este libro donde básicamente se ampara en tres tópicos. Y uno es la pertinencia clínica, otro la calidez metodológica y el otro es la aplicabilidad. Entonces, cuando él habla de pertinencia clínica, se refiere a que las intervenciones que yo veo en algunos artículos científicos, algunas investigaciones, yo tengo que ver si son las necesidades especiales del contexto o de la población donde yo estoy trabajando. Tengo que ver cómo fue la calidad metodológica de esos estudios donde yo me estoy basando. Entonces yo tengo que ver cómo fue el diseño metodológico, si realmente fue el apropiado, si había una pregunta exacta, clínica, bien diseñada, si el diseño metodológico siguió un rigor como tenía que hacerse, si tuvo todas las especificaciones que tenían que hacerse para que ese estudio sea reproducible, si es realmente el estudio indicado, porque de repente yo quiero buscar una intervención de un medicamento y veo que no es un ensayo clínico aleatorizado, sino que hicieron un diseño de un reporte de caso. Entonces, eso no es cónsono con lo que yo estoy buscando, con lo que me da robustez al diseño metodológico. Yo tengo que ver si hay un hilo conductor entre el título, entre el objetivo y lo que se está buscando. Cómo fue la selección de los pacientes, cómo fue la población, cómo son los resultados que me están dando. Realmente eso tiene que ver con todo lo anterior. Y por último, él habla de la aplicabilidad. ¿Y qué quiere decir eso? Que esos resultados, ¿verdad?, que se obtuvieron en esa investigación puedan ser realmente aplicados a nuestra práctica clínica. Los americanos tienen varias reglas mnemotécnicas para hacer esta evaluación crítica que el autor anterior nos estaba diciendo. Entonces ellos utilizan las siglas de SALSA para decir que primero hay que buscar, search, appraisal es evaluar, luego hacer una síntesis y luego hacer un análisis de cada artículo que busquemos. Pero hay otro método que es la 5A. Y este me gusta más porque es más completo. Entonces dice que yo primero me tengo que hacer una pregunta clara de qué es lo que yo estoy buscando, adquirir esos estudios, ¿verdad? Por una base de datos, primero por resúmenes y después buscar el texto completo. Yo después tengo que evaluar esos artículos científicos, aplicarlo y después valorarme yo cómo fue la selección que hice. Y mucho tiene que ver con el tipo de pregunta. A veces no estamos claros cómo fue la pregunta que se hizo. ¿Para qué era la pregunta? La pregunta que se hacen los autores era de tratamiento, era de diagnóstico, era de riesgo, era de pronóstico, y tiene mucho que ver esa pregunta con el tipo de estudio, como lo dije anteriormente. Entonces, si yo estoy buscando un tipo de pregunta que es de tratamiento, yo no me voy a ir a un reporte de caso, yo me tengo que ir a un ensayo clínico aleatorizado controlado. Entonces vamos a poner un ejemplo rapidito, fácil. Yo quiero ver en una población pediátrica, ¿verdad? Que si nos volvemos a lo que nos habló Alejandra, eran las palabras pico
Mi población es, por ejemplo, unos pacientes pediátricos con asma. Entonces, mi pregunta va a ser, quiero saber si en los pacientes pediátricos con asma, el inhalador, que sería una intervención, es mejor que los nebulizadores, que es el tratamiento de control o lo que ya conocíamos, eh, en respuesta a la función pulmonar. Entonces, esa es una pregunta de tratamiento. Yo estoy viendo cuál va a ser mejor, si va a ser mejor el inhalador o el nebulizador. Y esa va a ser mi pregunta pico. ¿Y qué tipo de estudio voy a buscar? Bueno, ensayos clínicos aleatorizados donde yo vea un grupo que le dan inhaladores, a otros les dan nebulizadores y cómo fue la respuesta. Ah, pero si yo voy a hacer mi pregunta de diagnóstico, entonces yo ahí tengo que ver pruebas y tengo que hablar de, entonces de otros conceptos que son especificidad, sensibilidad. Entonces yo tengo que ver, bueno, que de repente, vamos a poner un ejemplo en ontología, yo puedo decir, quiero saber en pacientes tratados endodonticamente, esa es mi población, si es mejor el CONVIN, que sería la intervención, con respecto a las radiografías periapicales, que sería mi control, en casos de fracturas radiculares. Yo tengo mi población, tengo mi pregunta diagnóstica, yo quiero saber cuál test, cuál examen, cuál prueba imaginológica me da mejores resultados ante una intervención, ante un resultado o outcome que serían las fracturas radiculares. Y así vamos con otras preguntas como son las de pronóstico, donde yo tengo que ver entonces ya no un ensayo clínico aleatorizado, porque yo tengo que ver el seguimiento de un grupo de pacientes, entonces ya sería un estudio más de cohorte, o si lo quiero hacer retrospectivo, un estudio de casos y controles. Si quiero hablar de etiología de una enfermedad y quiero hacer una pregunta específica, entonces ya yo me tengo que ir a un estudio de seguimiento de cohorte. Y recapitulamos entonces la palabra pico. La población es la P, la intervención es el tratamiento que se está dando, lo voy a comparar con lo que ya está establecido, con lo que ya está estudiado, y el outcome sería el resultado que estoy evaluando. Pero si yo quiero refinar esa búsqueda, yo le puedo meter entonces una exposición y le puedo meter el tiempo también. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Yo digo, quiero evaluar, quiero saber en la población pediátrica masculina, esa es mi población pediátrica masculina, que tienen plumbemia o que están expuestos al plomo, y los comparo con niños que no tienen plomo, a ver si son más hiperactivos. Esa es mi pregunta. Yo quiero saber si los niños que tienen plomo en sangre son más hiperactivos. Pero entonces yo le meto un tiempo, en por lo menos un año. Y entonces yo voy a buscar estudios que tengan esas características, ¿verdad? Que tengan esa pregunta bien diseñada, donde voy a tener pacientes masculinos, que dije que eran pediátricos, que tuvieran plomo en sangre, que los voy a comparar con niños que no tienen plomo en sangre. Voy a ver si tienen hiperactividad en un tiempo específico. Y viene entonces otro concepto que se llama Critical Appraisal Tools, que si lo traducimos sería algo así como evaluación, herramientas para una evaluación crítica en revisiones sistemáticas. Y viene otro concepto allí que tenemos muy nombrado, que es el sesgo. Y entonces me dicen que también puede ser llamarse herramientas para evaluar el riesgo de sesgo o evaluación de calidad o herramientas para evaluar con calidad. Y que es útil, me dicen que es útil para estudiantes, profesionales, investigadores, para valorar esa calidad y confiabilidad en la investigación científica. Y entonces, que es una llave para ayudarnos a juzgar cómo esos estudios si realmente son confiables. Y entonces vienen muchas preguntas que nos tenemos que hacer cuando hablan del core step, esa palabra que está ahí en revisiones sistemáticas. Yo tengo que evaluar entonces cómo fue mi pregunta, si mi pregunta fue bien clara, lo que estábamos hablando en la lámina anterior, si el pico está bien diseñado, si las estrategias de búsqueda fueron bien estructuradas, cómo fue la selección de esos estudios,
cómo extraje yo esos datos, si yo valoré con calidad los estudios que estaba sacando, si sinteticé los resultados por esos hallazgos que encontré, y cuando yo presento los resultados, si esos resultados responden realmente a la pregunta y si se pueden aplicar. Entonces, resumiendo esto, decimos que los estudios, cuando hago una valoración crítica, deben tener validez. ¿Y qué me dice la validez? Bueno, que el diseño metodológico sea cónsono con la pregunta de investigación, con el objetivo que se están planteando los investigadores, con el tipo de diseño, con la muestra, con los criterios de inclusión, de exclusión, con toda la metodología. Tiene que ser pertinente, tienen que ser que esas intervenciones estén en un contexto que sea importante para mí y que yo pueda aplicar esos resultados en mi población. Tiene que haber consistencia en esos resultados. Si yo vuelvo a medir esos resultados, me van a dar mediciones, son confiables y puedo reproducirlos y puedo aplicarlos en mi práctica clínica. ¿Y cómo son los estudios que yo estoy seleccionando? ¿Realmente son estudios de calidad lo que estoy buscando? Y entonces, cuando nosotros evaluamos cualquier estudio, cualquier trabajo de investigación que está publicado, yo tengo que hacer esta exéresis de uno por uno. Y parece trillado que otra vez volvemos a decir, el título, profe, otra vez tengo que hablar va a hablarnos del título. Sí, yo tengo que ver que haya un hilo conductor entre el título, el objetivo, la metodología, los resultados y la conclusión. Y siempre se lo planteo a mis alumnos. No puede ser que yo esté hablando de manifestaciones bucales en una enfermedad y mi conclusión entonces dice que el equipo multidisciplinario es muy importante. Eso no tiene relación. O no puede ser que yo estoy buscando un trabajo donde quiero evaluar herramientas diagnósticas y yo me entonces solamente diga que solamente voy a hablar de estudios in vitro nada más y yo no vea qué otro tipo de estudio me está dando mejores herramientas. Tengo que ver quiénes son los autores, porque no es lo mismo que haya un grupo, que haya un equipo, a que haya una sola persona. Sobre todo en revisiones sistemáticas siempre se dice que tiene que haber un grupo para que no sea un solo evaluador. El resumen es muy importante porque el resumen es como el thriller de una película o el thriller de una serie. El resumen es el que me va a decir, mira, ¿sigo o no sigo evaluando este trabajo? Las palabras claves que hablamos de mesh term y dex term. Mesh term en inglés, que son etiquetas que me van a llevar a más búsquedas, o dex term en español. La introducción, yo tengo que ver que realmente esté actualizada con la evidencia disponible. ¿Cómo fue esa metodología? ¿Cómo son esos resultados? ¿Cómo fueron las pruebas estadísticas que se utilizaron? ¿Fue solamente pruebas de donde no había, por ejemplo, regresión logística, donde no habían regresiones, no habían análisis multivariados, o eran solamente unas pruebas descriptivas? Yo tengo que ver el valor de P, eso era al azar, cómo era mi intervalo de confianza. Eso todo yo lo tengo que analizar en un artículo para saber que realmente es sólido, que tiene robustez. ¿Cómo fueron las discusiones? ¿Fue que el autor se puso a hablar y hablar y hablar de sus resultados y ya? ¿O él hizo una comparación crítica con personas que estaban de acuerdo o desacuerdo en su investigación y justifica el porqué de esas similitudes o de esas diferencias? Ese autor, cuando hace la discusión, habla de las limitaciones que tuvo de su estudio, habla de qué vacíos quedaron, de qué otras investigaciones se pueden hacer. Y muy importante, las conclusiones. ¿Realmente las conclusiones están cónsonas con el estudio que se hizo? Porque eso lo leemos mucho. Pacientes que apenas hicieron una muestra muy pequeña y entonces dice, por medio de esta investigación se determinó que esto es confiable. Ya va. Tú solamente hiciste una pequeña introducción y te estás metiendo en este campo. Tú no puedes dar una conclusión así con una muestra tan pequeña. Entonces,
no todo lo que se escribe es cierto. Y esta habilidad se va desarrollando, esta evaluación crítica se va desarrollando a medida que leemos y aplicamos algunas herramientas que ya las vamos a ver. Entonces, si resumimos esto, primero yo tengo que hacerme una pregunta bien clara. Y es pico, no se me puede olvidar lo que es la población, la intervención, el control y el outcome o resultado. Planteo mi estrategia de búsqueda, busco la base de datos, digo cuál voy a buscar, digo cómo van a ser mis operadores booleanos, qué le voy a poner, le voy a poner and, or, not, cómo voy a ir buscando eso. Identifico cuáles son mis estudios relevantes, porque de repente ya de una vez en el abstract o en el resumen yo digo, no, aquí no hay un hilo conductor entre el objetivo y la metodología que me están señalando. Entonces hago una evaluación crítica de esa evidencia y todos esos hallazgos yo los voy a resumir. Si nosotros hablamos de evaluación crítica como herramientas, también van a encontrar esta palabra que dice Critical Appraisal Topic y puede prestarse a confusión. Esta es una búsqueda que yo haga de un solo tema. Y entonces no es una narración, una revisión narrativa, pero sí puede, tampoco es una revisión sistemática, pero sí tiene un poco más de nivel que la revisión de la literatura. Es una búsqueda que yo hago rápida, no tiene tanta confiabilidad. Eso quiere decir que el riesgo de sesgo es alto, no tengo un método específico, explícito, y va a ser un poquito difícil. Puede ser que yo la comprenda, pero puede ser que haya una posibilidad que la comprensión no sea completa. Entonces, esto solamente para aclararle, si llegan a ver lo que es Critical Appraisal Tools y Critical Appraisal Topic. Si quieren ahondar más en estos cuadros que yo acabo de proyectar, pueden buscar esta referencia y si se dan cuenta, no es odontología, no es medicina, es veterinaria. Y en veterinaria se toma en cuenta la evaluación crítica de la evidencia científica. Entonces, fíjense que no es nada más medicina lo que hace esto, lo hace veterinaria, lo hace enfermería, lo hacen casi todas las disciplinas de la salud. Y cuando dije el concepto de Critical Appraisal Tools, hablé de lo que es sesgo. Esa es una palabra que usamos mucho en investigación, pero a la hora de definirla nos cuesta. ¿Qué es el sesgo? Bueno, hay gente que dice que es como una inclinación y ahí vemos la imagen y de verdad hay una inclinación entre lo que yo pienso, entre mis creencias y los hechos. Más fácil otra palabra que me ayuda a ubicarme más es la parcialidad. Entonces, el sesgo es lo contrario a ser imparcial. Yo puedo estar parcializada con la información que me da un hijo mío. Entonces, yo no veo los hechos que están expuestos, sino que yo le creo nada más a mi hijo. Entonces, ahí hay una inclinación de la verdad. Y en investigación hay mucho sesgo. Fíjense, las causas comunes del sesgo cognitivo. Entonces, yo tengo límites a la hora de atender, yo tengo atajos que son llamados heurísticas, depende de la presión social que tenga. Yo creo un día una cosa porque yo estoy emocionada o porque estoy triste, creo otra cosa. Entonces, eso es un sesgo que tengo. Pero también hay otros sesgos que son inconscientes. Por ejemplo, si yo tuve una experiencia buena, yo asumo entonces que todo tiene que ser así porque yo tuve esa experiencia buena en algún momento, o porque a mí me criaron de alguna forma, yo tengo normas culturales y entonces yo creo eso porque culturalmente me lo vienen enseñando. O, como dije al inicio, y que está en la base de la pirámide de la evidencia científica, yo creo más en la opinión de otros. Y entonces yo tengo un profesor que me gustaba mucho y me encantaba cómo él hablaba y yo estoy inclinada, yo estoy sesgada, yo estoy parcializada a lo que dice ese profesor. Y bueno, vamos a hablar de algunos ejemplos. Por ejemplo, el sesgo de confirmación. ¿Y qué tiene que ver con qué significa eso? Bueno, que yo no busco hechos objetivos, sino que yo busco lo que yo creo en esto y entonces yo me voy el conocimiento hacia mis creencias o interpreto esa información según lo que a mí me enseñaron.
O si de repente yo me recuerdo de algo por allá, yo digo, no, esa es la verdad porque yo me acuerdo que en algún momento eh, recibí esa información. O ignoro la información que tiene desafío por las creencias que asumí. Y vamos a hacer un ejemplo rapidito de esto. Por ejemplo, mis creencias son que yo soy vegetariana. Entonces, yo puede ser que lea estudios donde dicen que la proteína animal me ayuda a mejorar la masa muscular. Pero como yo tengo la creencia de que lo mejor es lo vegetariano, yo me inclino y no veo ese hecho como cierto. Hay otros sesgos, hay muchos otros sesgos. Ya vimos el de confirmación, el de retrospección, es el que yo anticipo un suceso que pasó en el pasado y es como que yo diga, ay, mira, el partido de hace días, que los que son de fútbol no me maten porque no me acuerdo cuáles eran los equipos. Ah, bueno, yo dije que eso iba a ser 3-2. Ah, pero es que tú no sabías. No, pero es que ya yo asumo que yo tengo la información de un evento pasado. Sesgo de optimismo. Como a mí me fue bien un día haciendo una terapia, yo digo que esa terapia es la correcta. Sesgo de disponibilidad, ¿cómo es? Bueno, si lo que yo tengo disponible es lo que yo creo que es mi verdad absoluta. Entonces, si yo por lo menos solamente mi información la tengo de libros de cuando me gradué de pregrado, mi sesgo, yo estoy inclinada a que el conocimiento solamente es lo que yo tengo disponible. Un sesgo de anclaje es cuando la primera información que yo obtuve se queda clavada en mi pensamiento y eso no se me quita. Y yo veo hechos, yo veo evidencia científica, pero eso no se me quita. Un sesgo de autoridad es muy común. Es el sesgo de las personas que nos formaron. Entonces yo admiro a mis profesores y yo me inclino a lo que ellos dicen. Y no veo el hecho de que existe la evidencia científica, de que existe la búsqueda avanzada, de que existe la evaluación crítica y que con eso es que yo voy a tomar decisiones para mi paciente. Y el sesgo de la experiencia tiene mucho que ver con esta parte del recuerdo, de lo que a mí me fue bien, entonces, o lo que me fue mal. Por ejemplo, a mí me va mal con la codeína, entonces yo nunca voy a prescribir codeína porque si a mí me da eh, desmayo, entonces yo voy a creer que todos los pacientes tienen un desmayo. ¿Qué estoy haciendo yo? Una inclinación. Estoy haciendo una parcialización. Y eso pasa mucho en la investigación. Entonces yo tengo que ubicar todos estos sesgos, identificarlos a la hora de evaluar un artículo científico. Hay un sesgo que faltó ahí, que es el sesgo del recuerdo. Por ejemplo, en hipermonización molar incisivo, que cuando el niño se le diagnostica la condición, tiene 6 años, y nosotros le preguntamos a la mamá, pasa mucho que uno le dice a la mamá, ajá, pero cuénteme, ¿cómo fue el primer año de vida de él? ¿Él tuvo algún episodio asmático, tuvo hipoxia al nacer, tomaba muchos medicamentos? Y la mamá, sí, sí, doctor, eso fue así, que no sé. Y pasa la consulta y después al rato le dice, ay, doctora, yo no sé si era él o era el otro, porque es que ellos están tan seguidos, eso es un sesgo de recuerdo, porque ha pasado muchos años y entonces la madre está inclinada hacia un lado o hacia el otro. Si quieren buscar más información acerca de estas herramientas, pueden buscar este artículo que está en Open Access y está muy bueno para ver lo que es la calidad en una revisión sistemática, en una revisión de alcance, en la promoción y prevención de salud. Entonces, vamos a hacer una evaluación crítica de, por ejemplo, una revisión sistemática. Entonces, yo primero digo, ya va, ese objetivo estaba claramente definido. La metodología cualitativa fue la apropiada. El diseño de la investigación se dirigía al objetivo de la investigación. ¿Cómo fueron las estrategias para reclutar la información para el objetivo de esa investigación? ¿Cómo fue la recolección de datos que se dirigían a la específica investigación? ¿Cómo fue la relación entre el investigador y los participantes? ¿Fue adecuada?
estuvieron considerados los aspectos éticos, cómo fue el análisis, fue realmente riguroso, estaba claro cómo fue el asentamiento de esos hallazgos y qué tan valiosa o qué tanta validez tiene esa investigación. Entonces, esto lo hago yo en una revisión sistemática que veo y digo, realmente esa revisión sistemática me sirve o realmente esa revisión sistemática fue buena. Me gusta mucho este cuadro que nos proporcionó el doctor Ricardo Riera. El doctor Ricardo Riera es una eminencia en lo que son revisiones sistemáticas desde hace muchos años. Y él hace este cuadro donde el primer tópico nos tiene que llamar la atención. ¿Cómo reconocer si una revisión no es sistemática? Porque pasa en la literatura que vemos que muchas revisiones narrativas son identificadas como sistemáticas y eso no es sistemático. Y lo primero es que no tienen una pregunta de investigación. Es una visión general, entonces empiezan a hablar y hablar y hablar de un tema cuando no hay una pregunta clínica claramente definida como vimos hoy. En la búsqueda no le dicen a usted cómo hicieron esa búsqueda, si era un protocolo definido, sino que la persona dice, mire, yo me puse a buscar y solamente usé PubMed, por ejemplo. ¿Cómo fueron la inclusión y de esos estudios? Cuando hay una revisión sistemática, eso está preestablecido. Pero cuando es una regresión narrativa, yo puedo sesgar. Yo puedo decir, mira, a mí me gusta el adhesivo tal. Entonces, yo solamente voy a buscar estudios que me hablen de los adhesivos de este tipo, porque yo quiero que mi conclusión esté relacionada es con los tipos de adhesivos que yo estoy promocionando. La búsqueda no está bien definida con todos los motores de búsqueda. Asimismo, la extracción de datos no está basada en un protocolo. Esa síntesis de datos, cuando es una revisión sistemática, hay una plantilla que se llama Prisma. Y hay como un checklist donde están diciendo si esto sigue, si el estudio fue incluido, si se saca, por qué se saca. Pero en algunas revistas nosotros vemos que utilizaron la plantilla Prisma y no era una revisión sistemática. Entonces dicen, bueno, pero yo encontré 40 estudios y saqué, de los 40 estudios, saqué 15 porque no cumplían los criterios de inclusión y exclusión. Está bien, pero eso no lo hace que sea una revisión sistemática. ¿Cómo fue la calidad de esos datos? ¿Es objetiva o está parcializada hacia el autor? ¿O fue una anécdota? Son recursos anecdóticos que están exponiendo allí los autores. Y el análisis tiene que ver con los datos que yo extraje de esa revisión sistemática que hice. En cambio, con la revisión narrativa tiene mucho que ver la inclinación que tenga o la intención que tengan los autores. Además de este cuadro, que está muy bueno, que el que quiera debería tomarle una foto porque esto le ayuda mucho. Las revisiones sistemáticas tienen que estar inscritas en un sistema que se llama Próspero, o OSF, que significa Open Science Framework, que son organizaciones que se encargan de publicar revisiones sistemáticas serias. Entonces, ahí donde dice la metodología, generalmente dice, esta revisión fue inscrita en Próspero en el año tal, en el mes tal. Esa también es una característica importante. Pero vámonos entonces a una serie de casos. Yo quiero ver si esa serie de casos, yo quiero hacerle una evaluación crítica, porque quiero saber si esa serie de casos realmente es robusta, me da validez, me va a dar pertinencia, me va a dar aplicabilidad. Entonces empiezo a preguntarle, ¿cómo los criterios de inclusión realmente estaban claros? ¿Cómo se midieron? ¿Fue confiable la forma que se incluyeron todos los participantes en la serie de casos? ¿El método que utilizaron fue validado para identificar esa condición que me están hablando en esa serie de casos? Fue consecutiva esa inclusión de los participantes, fue completa, hubo criterios de exclusión, me reportaron las características demográficas, yo tenía realmente clara la información clínica de cada participante. Estos resultados o este seguimiento está claramente reportado
o hay ambigüedad en esta forma como se presenta los casos que están seleccionados. ¿Hubo un análisis estadístico apropiado? Entonces, cuando yo me hago todas esas preguntas y le pongo sí, no, 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 yo de repente digo, no, esta serie de casos no me convence a mí. Y entonces yo excluyo ese manuscrito o ese artículo. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Según cada estudio, se va a hacer la revisión crítica del mismo. No van a ser igual las preguntas que yo le voy a hacer a un ensayo clínico aleatorizado que las mismas que le voy a hacer, por ejemplo, a un estudio de prevalencia como este. Entonces, en el estudio de prevalencia, fíjense que siempre se pregunta cómo es el objetivo de ese estudio, si realmente está claro el asentamiento de ese diseño, es apropiado, fue justificada esa muestra. Y eso es muy importante, porque yo cuando hago un estudio de prevalencia, yo tengo que justificar que realmente esa muestra fue seleccionada de una forma apropiada. Tuve claramente la población de referencia. En el marco que se tomó la muestra, estaba representada realmente esa población, cómo fue la selección, cómo se dirigió a la categoría de las personas que entraban, los que salían, los perdidos. Había un riesgo, se tomaron los factores de riesgo o otras variables para ser medidas como objeto del estudio. ¿Cómo fue controlado o el estudio, si realmente había sido publicado antes, si estaban claras el análisis estadístico, como le dije al inicio? A veces no es nada más ver que le hicieron análisis descriptivos nada más. Yo tengo que ver qué otra cosa me está otorgando el estudio. Yo me tengo que ir a la tabla y la tabla no solamente me va a decir, ay, hay tantos femeninos y tantos masculinos. No, yo tengo que relacionar el estudio, ese estudio, cuál fue la pregunta que se hicieron, cuál fue el objetivo del estudio con los resultados que me está dando. Y si esos resultados realmente son confiables, esos resultados yo los puedo aplicar a mi población o no. Entonces, volvemos otra vez a resumir. Que no se nos olviden estas tres palabras. Tiene que haber pertinencia. Tengo que saber que esa intervención, ese tratamiento, ese pronóstico, todo lo que yo estoy estudiando, tiene que ver con las necesidades específicas en el contexto en que yo estoy o en el contexto de una población determinada. ¿Qué tan importante es ese tópico para mí? Esa es la pertinencia. Yo puedo aplicar eso después a mi población. ¿Cómo fue el diseño metodológico? Y para entender el diseño metodológico, yo me tengo que preparar. Yo tengo que saber qué es un ensayo clínico aleatorizado. Yo tengo que saber cómo se hace la aleatorización, porque de repente los autores me dicen a mí, bueno, sí, el ensayo fue clínico, aleatorizado y controlado y enmascarado, pero no me explica cómo fue la aleatorización. No me explica quién fue el que estaba enmascarado. Estaba enmascarado el paciente, el operador, el que daba la droga o la terapéutica. Entonces yo, si estudio y me documento y sé lo que es un ensayo clínico aleatorizado, controlado, enmascarado, cuando yo lea voy a decir, no, ya va, pero es que aquí falta esto, aquí falta lo otro. Entonces el diseño no es robusto como yo creía que era al inicio en el resumen o en el abstract. Y tengo que ver cómo aplico esos resultados en mi población. Hay un programa que se llama Casper y esto es lectura crítica en español. Y yo les voy a dar un ejemplo de preguntas que ellos hacen. Esto es completamente gratis, ustedes lo pueden buscar y van a verlo. Todas estas preguntas, usted va a responder sí, no, no sé, y usted va a decidir si ese artículo que usted está evaluando realmente vale la pena para leerlo o no solamente para leerlo, para incluirlo en una investigación que usted esté haciendo, para incluir un método, por ejemplo, que usted quiere aplicar en una investigación que usted va a hacer o una decisión que se quiera tomar. Por ejemplo, a usted le están diciendo que usted es el encargado de comprar
una cantidad determinada de material, un material específico en un posgrado. Y usted dice, ya va, yo primero tengo que hacer una búsqueda crítica de la evidencia científica y ver cuál es la mejor decisión que yo debo tomar en base a la evidencia científica que hay en este momento. Entonces, comenzamos, por ejemplo, vamos a hablar de una revisión. Entonces yo digo, ¿se hizo la revisión sobre un tema claramente definido? Sí, no sé, no. Ah, bueno, yo tengo que, entonces me dicen pistas. Este sistema me va dando pistas. Entonces me dice, ¿cómo fue? Está claramente definida la población de estudio, la intervención que fue y cómo fueron los resultados. Entonces, nuevamente nos sale la misma palabra, pico. Población, intervención, fue controlado, con quién fue comparado y cómo fueron los resultados. Sí, bueno, entonces yo sigo. Voy a la segunda pregunta. Entonces, ¿buscaron los autores el tipo de artículo adecuado? El mejor tipo de estudio es el que se dirige a la pregunta de objeto de revisión. Tiene un diseño apropiado para la pregunta y vuelvo entonces al ejemplo. Si yo estoy buscando factores de riesgo de una enfermedad, yo no me voy a ir a un ensayo clínico aleatorizado. Yo me voy a ir a un casos y controles, por ejemplo, y yo voy a leer y digo, ah, para ver cómo se aplicó este odds radio aquí. Pero si yo quiero buscar una asociación de etiología de una enfermedad, entonces yo me voy más a un estudio de cohorte y entonces leo las pruebas, entre las pruebas que se hicieron, yo hablo de riesgo relativo, que es otra cosa, ya no es odds radio. Y aquí pregunto, ¿vale la pena seguir? Ah, bueno, sí, yo veo que todo esto está bien diseñado, la pregunta tiene que ver con el tipo de estudio, entonces sigo. ¿Crees que estaban incluidos estudios importantes y pertinentes? Entonces, ¿qué pista me dice? Ah, bueno, busca la base de datos, busca el seguimiento de las referencias, hubo contactos con expertos, o esa búsqueda la hizo una sola persona, o puso puro, pasa mucho, que personas que quieren publicar, entonces solamente colocan libros de texto o colocan tesis que fueron publicadas solamente en su universidad y yo no puedo validar entonces esas referencias, yo no le puedo hacer el seguimiento. O solamente dicen que pasa mucho también que solamente van a colocar la palabra, estudios en español. Y entonces no hay evidencia en inglés cuando nosotros sabemos que la base de datos que más recibe información de evidencia científica es PubMed. Entonces, sigo preguntando, ¿crees que los autores de revisión han hecho un suficiente esfuerzo para valorar la calidad de esos estudios incluidos? Entonces, ¿qué necesitan los autores? Necesitan considerar el rigor de esos estudios. Volvemos otra vez a la metodología. Realmente la metodología está bien diseñada. Ese es el corazón de la investigación. Se definieron bien cómo iban a hacer las mediciones, cómo eran los criterios de inclusión, cómo eran los criterios de exclusión, cómo fue seleccionada la muestra, cómo, si hubo enmascaramiento, cómo fue, si hubo electrización, cómo fue. La falta de rigor entonces puede afectar esos resultados. Si los resultados de los diferentes estudios han sido mezclados para obtener un resultado combinado, entonces considera si esos resultados eran similares, si estaban claramente presentados o si hay una variación en los mismos. Y esto me recuerda, por ejemplo, en enfermos renales, en pacientes pediátricos con enfermedad renal. Y yo les decía que en enfermos con enfermedad, en pacientes pediátricos con enfermedad renal, cuando uno analiza los estudios que se han hecho de evaluación de la enfermedad caries dental, de lesiones de caries dental, uno se da cuenta que hay muchos resultados que están mezclados. Y cuando se evalúa los observadores o las personas que evaluaron a los pacientes no estaban calibradas, los índices que usaron no eran confiables, no tenían un índice, una evaluación intraexaminador, el CAPA no era tan bueno. Entonces tú dices, ya va, esto hay que repetirlo, se necesitan mejores estudios, más sólidos, para hacer conclusiones como las que están diciendo. Otra pregunta, ¿cuál es el resultado global de la revisión? Entonces, considera si esos resultados están claros.
¿Cuáles son? O sea, numéricamente es apropiado. ¿Cómo están expresados? Con el número de pacientes tratados, con radio, con riesgo relativo. Todo eso yo me lo tengo que empapar, yo tengo que considerarlo a la hora de traspolar esos resultados a mi población. ¿Cuál es la precisión? Y entonces hablamos de intervalos de confianza, hablamos del valor P, hablamos de que yo tengo que analizar cómo fueron, cuál era la hipótesis nula que se hacía, si fue negada la hipótesis nula, si todo tiene que ver con reproductibilidad. Yo puedo repetir eso o esto se dio al azar y eso me lo dicen entonces los intervalos de confianza que el investigador colocó antes de realizar la investigación. Preguntas como si esos resultados se pueden aplicar, los pacientes fueron cubiertos por esa revisión, están suficientemente parecidos o tu medio es muy diferente a ese estudio. Se han considerado todos los resultados importantes, o sea, todos esos hallazgos tienen que ver con la decisión que tú vas a tomar. Y esos beneficios valen la pena con el costo-beneficio. También eso yo lo tengo que analizar a la hora de tomar una decisión. Toda esta información la pueden conseguir en esta bibliografía que también está completamente gratis y para cada tipo de estudio tienen una plantilla para ayudarte. Entonces, si es un ensayo clínico, te dicen las preguntas específicas para el ensayo clínico. Si es revisión sistemática, te dicen. Si es cohorte, si es casos y controles, y así uno va haciendo el análisis crítico de cada uno de los artículos que quiero evaluar. Y bueno, ya para terminar, cuando se hicieron las entrevistas de los colaboradores que tenemos en la IADR, les preguntábamos qué los motivaba a venir para acá. Y muchos decían investigación, publicar, búsqueda, esas eran palabras que se repetían. ¿Y por qué será que algunas personas publican y otros no? En Perú hicieron este análisis y publicaron los resultados y me gusta mucho porque dice que las personas que están en sociedades científicas, que acuden a congresos, que organizan eventos científicos, que son reconocidos por sus docentes, que hacen cursos de redacciones científicas, que se dedican mayor tiempo a la investigación, van a tener más probabilidades de publicar. Entonces, hoy yo los felicito a todos porque duraron esta hora aquí conectados. Sé que es una información densa porque es mucho, son muchos conceptos los que hablamos aquí hoy, pero en la medida que ustedes busquen formarse mejor, el análisis, la lectura crítica, la valoración que ustedes hagan de la evidencia científica va a ser mayor. Hay expertos que constantemente nos están ayudando, que nos colaboran aquí en la IADR y yo los invito a que no se pierdan estos cursos para que aumenten su conocimiento. La IADR tiene estos tres nortes, que son descubrir, networking, o sea, esas redes que estamos haciendo y avanzar. Las personas que se inscriben en la IADR, en la división que quieran, van a tener acceso a más información, van a tener acceso a grupos de trabajo, van a tener acceso a personas que están investigando el tema que les compete y van a descubrir nuevos horizontes. Así que yo los vuelvo a invitar, reitero, a que sigan aquí conectados, que nos escriban, que las personas que no se han inscrito se inscriban y que traten de sacarle el mayor beneficio a esta asociación, que lo que busca es proyectar y mejorar la investigación en odontología a nivel mundial. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Yo voy a esperar las preguntas y quisiera hablar de una experiencia bien cortica que puede resumir un poco lo que estamos hablando de lo que es la pertinencia, la calidad metodológica, la validez interna, validez externa, la aplicabilidad. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta, María Cristina o alguna de las colaboradores.
Bueno, ante todo, doctora Gabriela, muchísimas gracias, de verdad. Excelente, magistral. Me quedo corta con las palabras. Excelente su clase, muy didáctica, muy concisa, muy pertinente. Bueno, los comentarios en el chat están realmente desbordados y todos positivos. Doctora, de verdad que no esperábamos menos para una charla con usted. En esta hora lo hizo de la manera más amigable, más llegadera y de verdad muchísimas gracias. De verdad, preguntas como tal no hay en el chat. No sé si alguna de los colegas de logística nos pueda comentar, pero hasta ahorita lo que vemos son puros comentarios positivos. Doctora, de verdad que Bueno, sí. me encanta que hayan aprovechado esto es la idea Una y como pregunta, les digo, disculpe que le ajá, interrumpa. Fernando, evidencia y es difícil seleccionar. ok, esa, yo sabía que iba a haber una preguntita así. Y fíjate, cuando tenemos tanta información como la imagen que vimos de la niñita, ¿verdad? Tomando tanta agua, infoxicación se llama eso ahora, como intoxicación, pero infoxicación. Y bueno, aquí hay otra pregunta, ¿cuáles son los errores más comunes al interpretar resultados científicos? Ya la voy a contestar. Pero una forma de ir seleccionando esa búsqueda y eliminar eh, artículos que no son pertinentes es cuando tú te metes en el buscador, tú defines qué es lo que tú estás buscando. Y por eso es que es tan importante la pregunta pico, porque yo digo, mira, yo solamente voy a querer artículos que me hablen, por ejemplo, mi especialidad es ontopediatría. Entonces yo quiero saber solamente cuáles son los sellantes que son efectivos a lo largo de 5 años. Solamente, o sea, yo estoy refinando mi búsqueda. Y entonces eso me va a ayudar a que no me entre basura o que no me entre, por ejemplo, adhesivos o no me entran resinas, porque es que lo que yo estoy buscando nada más es sellantes. O lo que yo estoy buscando nada más es fluoruro. Y entonces yo veo que en fluoruro, ahorita que hay tantas opiniones con fake news, que si los fluoruros no son confiables, y al investigador, a los que tenemos años aquí, esto nos mueve, porque si hay un material en odontología que ha sido comprobado, recomprobado, con evidencia científica, con estudios que se repiten y se reproducen, es el uso de los fluoruros. Y no de ahorita, de hace muchos años. Entonces, cuando nosotros tenemos en la consulta un paciente, como lo dije al inicio, la medicina basada en la evidencia no es nada más que yo sepa, no, eso es la evidencia, pero es que yo tengo que transmitir ese conocimiento a mi paciente y a esa selección del tratamiento que yo voy a hacer. Entonces es muy importante eso. Me dicen que cómo sé yo, cómo puedo traspolar los resultados. Bueno, mucho tiene que ver con las pruebas estadísticas que yo hablé al inicio, que nosotros tenemos que ver si hay un nivel de confiabilidad, si eso es producto del azar y que tenga que ver con la pregunta que se está haciendo al inicio, cuál es el objetivo realmente. Entonces, si tú estás midiendo cambures, tú no me puedes decir al final que no, que las manzanas verdes son las mejores. Entonces, no puede ser así. Yo tengo que tener ese hilo conductor. Con respecto a las bases de datos, había una imagen que la puedo volver a publicar para que los que quieran le tomen una fotografía, que es la de todas las bases de datos que hay. No es PubMed nada más, yo no me puedo quedar en PubMed nada más. Y una cosa importante que siempre la digo, nosotros estamos en Latinoamérica y nosotros tenemos que buscar bases de datos de Latinoamérica también. Nosotros tenemos que buscar LINAC, Cielo, donde hay artículos, hay información que es pertinente a la realidad que tenemos nosotros. Entonces, bueno, Doctora, hay otra preguntita. yo les dije que les iba a contar algo anecdótico que pasó en mi vida. Ajá, ajá, díganme. Que hay una preguntita que interesante que hace el doctor Néstor.
desde Puebla. Pregunta, la IA juega hoy en día un rol importante en la investigación. Tal vez se sale algo del tema, pero a él le gustaría conocer su opinión con respecto a lo de el uso de la IA dentro de la investigación. Bueno, mira, qué bueno, esa pregunta es muy buena. Y tenemos una conferencia dentro de poco en la revista de la inteligencia artificial en el momento de la búsqueda. La inteligencia artificial te puede ayudar en muchas cosas. Y a veces nosotros le preguntamos a la gente, ¿la inteligencia artificial a ti te da miedo? Ustedes no han oído eso. Es que nos va a dar tanta información que tú vas a tener, o sea, no puedes andar escondido y van a saber todo de ti y van a saber lo que tienes en tu casa. Y creemos que la inteligencia artificial es eso, que nos están investigando, no. La inteligencia artificial se alimenta de datos, ¿sí? Mientras más datos yo le doy a un sistema, a un operador, a un artefacto eléctrico, él me va a dar más respuesta. Y un ejemplo que yo les pongo rapidito a todos. Todos tenemos teléfonos inteligentes. Y sin nosotros preguntarles, ahora te dice el teléfono, usted en 21 minutos estará en el centro comercial Trigaleña Plaza. Yo nunca le dije al teléfono que yo iba los lunes a la Trigaleña Plaza. Pero él tiene esa acumulación de datos y me está diciendo que yo los lunes a la 1 me voy para allá. Entonces, por la información que yo le estoy dando, ese artefacto me da una respuesta. ¿Y cómo se puede definir la inteligencia artificial? La inteligencia artificial son funciones cerebrales que nos está dando un artefacto eléctrico. Entonces, en ontología, en medicina, ha habido mucho avance con inteligencia artificial, porque yo le administro datos, muchos datos, y ya yo no tengo que esperar que sea un clínico más que me diagnóstico. Y te pongo el ejemplo, Néstor, en el servicio de nefrología pediátrica donde yo trabajo. Nosotros estamos aplicando inteligencia artificial allí. Entonces ya yo sé que un paciente que tenga una filtración glomerular de tanto, que además tenga una proteinuria de tanto tiempo, que además tenga en el ecosonograma unas características medulares en el riñón, ya yo sé que en 5 años él va a ir a diálisis. Eso me lo dice la inteligencia artificial. Entonces yo no voy a intervenir en 5 años, ya yo sé que al paciente tener las 5 características, yo le voy a dar un tratamiento. Y así pasa con imágenes que el ojo clínico no puede ver 8.000 imágenes y la inteligencia artificial te dice, ya va, aquí estamos detectando un cambio en la radiopacidad y se inclina a qué es esto. Hay personas que dicen que la inteligencia artificial va a sustituir al profesional. Yo no creo eso, porque es que el profesional es el crítico y lo vemos hoy. Ajá, puede haber mucha literatura, pero es que usted como crítico dice, ya va, esto no sirve o esto sirve. Y quizás tú también me puedes preguntar, bueno, pero ¿cómo puede, por ejemplo, una persona publicar algo y que sea solamente bajo inteligencia artificial? Hay mecanismos que uno los detecta, por ejemplo, sistemas antiplagio. Yo puedo con un sistema antiplagio saber si eso me lo está haciendo la inteligencia artificial. Entonces, puede ser que nos ayude mucho, pero también hay que tener mucho cuidado. Nosotros, por ejemplo, con alumnos de pregrado, nosotros a veces les mandamos a hacer ensayos y tú te das cuenta cuando es inteligencia artificial por la forma como el estudiante se expresa. Entonces, la inteligencia artificial te puede ayudar en muchas cosas, pero hay que canalizarla. Y la palabra es esa, prompt. Prompt es la palabra que se usa para pedirle a la inteligencia artificial qué es lo que te va a buscar. Y esa búsqueda tiene que ser específica. Mira, yo quiero saber esto, esto y esto. Entonces, sí creo que nos va a ayudar y que cada vez tendremos más herramientas. Y al fin de cuentas, doctora, creo que caemos en lo mismo, en una pregunta pico. Si tú no sabes qué es lo que vas a investigar o qué es lo que vas a buscar, prácticamente Exactamente. no tiene razón de ser. Mira, otra preguntita que hace Yole Calderón pregunta, ¿cuál es la principal diferencia entre la extracción de datos en revisiones narrativas y en revisiones sistemáticas? La principal diferencia, disculpe. Entre la extracción de datos en revisiones sistemáticas y revisiones narrativas. Ok, en la revisión sistemática yo le establezco, antes de buscar
los estudios unos criterios bien claros de inclusión y de exclusión. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que eso no se te olvide nunca. Yo digo, por ejemplo, yo quiero evaluar si en población infantil el MTA es mejor que el óxido de zinc, que es mi control, ¿verdad? En pulpectomías, que es mi resultado. Entonces yo estoy evaluando en una población infantil si el MTA en pulpotomías, perdón, es más efectivo que el óxido de zinc eugenol en dentición primaria. Entonces, yo voy a hacer una revisión sistemática porque mi pregunta clínica es esa. ¿Es mejor el MTA en pulpotomías de pacientes pediátricos que el SOE o el óxido de zinc eugenol? Esa es mi pregunta, ¿verdad? Pero yo cuando voy a buscar mis estudios, yo le pongo ciertas características, que no es así la revisión de la literatura. Entonces yo le digo, bueno, yo voy a ver que sean estudios que sean de más de 100 la muestra, por ejemplo. Eso es un criterio que ya yo estoy estableciendo antes. Entonces, si yo consigo unos estudios donde la muestra era 20, ya yo lo excluyo. Ya él no va a entrar en mis datos. Pero además yo digo, ¿sabes qué? Yo solamente voy a incluir pacientes que tengan más de año y medio de seguimiento. Ese es otro criterio más que tengo. Entonces ya la búsqueda se me va refinando. Ah, pero después yo le digo, ya va, pero yo solamente voy a incluir pacientes que hayan tenido al menos 3 radiografías sucesivas. Entonces, claro, ya la selección se hace más difícil. Por eso es que en las revisiones sistemáticas nosotros vemos, el autor empezó con 800 y quedaron 2, porque depende de esos criterios que yo estoy poniendo que va a ser la selección de datos al final. ¿Sí? Es así, es así. Otra preguntita que hace José Andrés Rojas Carvajal, pregunta, ¿cuántas bases de datos recomienda como mínimo utilizar en una investigación? Todas las que puedas, todas. Si tienes acceso a todas, todas. Pero ¿qué pasa? Hay algunas que son pagas, lo dije ahorita, ¿verdad? Pero si yo tengo, por ejemplo, amigos que viven en Inglaterra, a mí no me cuesta nada decirle, mire, yo conseguí este artículo, me vale $40, pero tú estás en una universidad que es pago, consíguemela y me lo mandas. O yo me meto en Embase, que es otra base de datos, y voy viendo. Si son revisiones sistemáticas, yo me meto en Trip Database y me meto en Cochrane Library. Todas las que pueda te tienes que meter porque eso va a aumentar lo que dije al principio, la adquisición, acquire. ¿Se acuerdan de las 5A? Ask era la pregunta y la segunda era acquire. O sea, esa adquisición de material va a aumentar si yo tengo más bases de datos que me acumulen diferentes evidencia científica de diferentes continentes, porque no es lo mismo Web of Science, que es más de Inglaterra, más de Europa, que PubMed, que es más de Estados Unidos, o de Cielo Lila, que tiene más que ver con Latinoamérica, Brasil, todo esto. ¿Sí? Sí. Otra preguntita del doctor Néstor es la siguiente. Al aplicar los criterios a los artículos o publicaciones en una revisión bibliográfica, en ocasiones de 100 nos quedan 6 publicaciones adecuadas. Recomiendo un mínimo de publicaciones para darle peso a mi revisión en cuanto al reporte de resultados. Lamentablemente no, porque si no hay robustez en el diseño, tienes que sacarlo. Tienes que sacarlo y desafortunadamente, mira el ejemplo que te puse de la selección de la evaluación de caries dental en niños con enfermedad renal. Hasta los momentos nosotros no tenemos un estudio serio. Entonces, ¿qué dices tú cuando pasa eso? Mira, hay que hacer investigaciones más robustas, hay que mejorar los diseños, hay que aumentar la muestra. Los evaluadores tienen que calibrarse. A veces uno evalúa, por ejemplo, mi área, que es efectos de desarrollo del esmalte. Entonces tú oyes que, mira, consiguieron tantos niños con hipopenalización molar incisiva. ¿Estaban calibrados? No, ellos no estaban calibrados. Entonces, ¿qué me dice a mí que tú estabas viendo realmente hipopenalización incisiva y no estabas viendo fluorosis dental y estabas mezclando ambos? Esos resultados no son confiables. Yo te saco de una vez porque tú no estabas calibrado. O eran 3 evaluadores y uno evaluaba de una forma, el otro de otra. Ahora, había una evaluación intraexaminador
Y entre los test evaluadores, eso me da robustez. El índice CAPA, ¿cómo era? Todo, por eso es que digo siempre, tenemos que saber de estadística, tenemos que capacitarnos en eso, porque eso también te va a dar criterio. Vas a decir, no, ya va, aquí falta esto. Es así. Doctora, una preguntita de Giovanna González, que creo que vamos a tener que hacer un webinar de inteligencia artificial, porque la pregunta es, ¿la IA no sería conveniente, por ejemplo, para plantear una hipótesis, una formulación del problema, no tanto para dar información, sino para plantear redacción? Te lo dijo María Cristina, te lo contestó María Cristina, haces una pregunta pico y ya. Y estamos. Bueno, doctora, estas son las preguntas en términos generales. Hay muchas que se repiten que ya usted ha contestado. Okay, de verdad. Chévere. Entonces voy a terminar con una anécdota que me pasó rapidito, para que no se nos obligue lo que es aplicabilidad, pertinencia y calidad en la metodología. Yo en una ocasión estaba en otro país, estaba en un congreso sola, en un país de Latinoamérica, específicamente Colombia, y me contaminé con una bacteria, con un parásito. Llamo a una hermana que tengo que es médico y ella muy objetivamente me dice, mira, la prueba que hay que hacer para ese diagnóstico es una prueba de heces. Te tienes que hacer una prueba de heces antes de ponerte el tratamiento. Pero yo, como me siento que estoy tan capacitada en revisiones sistemáticas, yo dije, no, yo voy a ver qué tratamiento es el que me tengo que poner porque me duele mucho, tengo mucha sintomatología y yo no voy a esperar dentro de 2 días para hacerme el examen que llegue a Venezuela. Y me voy a una revisión sistemática con mi análisis crítico siempre. Voy a ver si la pregunta está bien diseñada, no sé qué. Ya yo sabía cuál era el parásito que era porque ya yo lo había tenido y tenía la sintomatología. Aparentemente, cuál era el parásito. Entonces hice mi pregunta. Bueno, mi pregunta pico. En una mujer de tanta edad, si tiene esta sintomatología, ¿cuál será? Y mi pregunta era de tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento indicado para este parásito especial? Y la revisión sistemática que me busqué, había como 4, y yo seleccioné la mejor, decía que tenía que tomar metronidazol por un espacio de 7 días. Metronidazol a tal dosis. Yo me fui a la farmacia, le dije al de la farmacia que yo era extranjera, que no estaba en el país, que me vendiera el metronidazol. Me dieron el metronidazol y tal, y me tomo la primera dosis, y ya de una vez sentí alivio. Yo dije, bueno, me la comí, porque imagínate, yo sé todo esto, ¿no? A los pocos días comienzo a tener efectos secundarios del metronidazol. El metronidazol da aliento, sabor metálico en la boca, da malestar. Y bueno, comencé con ese fastidio y llamo otra vez a mi hermana, que es la médico. Entonces le digo, cónchale, mira lo que me pasó, que nada, yo debía hacerte caso, pero bueno, no, yo estaba desesperada. Entonces ella me dice, ¿pero por qué te tomaste el metronidazol? No te has debido tomar el metronidazol. Tú te has tenido que tomar en una dosis única de un medicamento que se llama secnidazol, que con 2 gramos ya tuviese resuelto tu problema. Y salgo yo y le digo, no, porque yo me leí mi revisión sistemática donde decía que lo indicado mundialmente es el metronidazol. Y ella me dice, ya va, ¿dónde era esa revisión sistemática? Bueno, en Estados Unidos, le digo yo. ¿Y tú crees que el control de agua en Estados Unidos es el mismo que el control de agua en Colombia? Dime. En Colombia, en Latinoamérica, en Venezuela, ese parásito está en todas las aguas. La mayoría de gente tiene ese parásito. Lo que pasa es que cuando la flora aumenta, tú vas a tener sintomatología. Pero el parásito tú lo agarras, así sea cepillándote los dientes. ¿Se entiende lo que es la pertinencia y lo que es la aplicabilidad? Yo puedo leer mucho, yo puedo tener análisis crítico de la literatura, pero una población tiene características y otra población tiene otras. Una población tiene aplicabilidad clínica y otra tiene otra. Entonces, yo creo que con este ejemplo no se nos van a olvidar esos conceptos. Entonces, siempre tenemos que ubicarnos en el contexto. Nosotros tenemos que capacitarnos, que preguntar más, no solamente quedarnos con preguntas muy básicas, sino ir un poquito más. Y eso se aplica en muchas cosas. Yo siempre le digo a las personas cuando lean, por eso siempre digo, no solamente lean en Europa, Finlandia, por ejemplo, Finlandia tiene un programa anticaries maravilloso, pero precioso, pero nosotros podemos aplicar la misma conducta que tienen en Finlandia, en Venezuela.
Yo hace poco tenía una paciente que a los 6 meses le hicieron una cita. 6 meses, la niña tiene 6 meses y la mamá fue paciente mío hace años y me dice, mira, la niña tuvo una cita con el odontopediatra a los 6 meses. Y yo dije, pero si solamente tiene 2 dienticos, me dice la mamá. Entonces yo no fui a la cita y el trabajador social vino y me tocó la puerta y me dijo, usted tiene que llevar a la niña. Entonces, ¿es una realidad Finlandia con nosotros? No. Pero yo puedo aplicar algunas cosas en un programa que tengan anticaries, algunas cosas, pero tengo que ser crítica porque mi contexto es muy diferente. Es así. De verdad, doctora María Gabriela, muchísimas gracias. Inolvidable la anécdota, de verdad. Totalmente gráfica y como le dije en un principio, muy didáctica. De verdad, no esperábamos menos de esta presentación. Bueno, de verdad que profundamente agradecidos por su presentación, por su tiempo, por su dedicación y por la pasión con la que nos transmite esta información tan valiosa. Bueno, a quienes están aquí presentes, de nuevo nuestro agradecimiento y les recordamos la oportunidad de obtener un certificado con reconocimiento internacional y una hora académica por un costo de $5. Recuerden que para obtener más detalles simplemente nos pueden escribir por nuestro Instagram, @IADRDD, por un mensaje privado y aquí pueden obtener mayor información. Y a quienes ya efectuaron el pago para la certificación, les haremos llegar a su correo un formulario de Google Forms por el cual tienen que contestar una pregunta en 48 horas y así pueden recibir su certificado con aval académico internacional. Bueno, antes de despedirnos, tengo que dar 2 notificaciones, 2 buenas noticias, porque a todos los apasionados de la investigación les contamos que en mayo la IADR División Venezuela va a traer para ustedes 2 webinars totalmente imperdibles. El primero va a ser con el apoyo de un periodoncista estrella, cuyo nombre se estará revelando próximamente para celebrar el mes de las encías. Él nos va a hablar un poco sobre las técnicas más innovadoras en cuanto a la salud periodontal. Y también tendremos la invalorable presencia de un doctor muy consagrado y experto en el área de la investigación dental, quien va a compartir con nosotros algunas perspectivas que van a impulsar cada uno de los proyectos que ustedes tienen empezado a realizar o que están realizando. Bueno, doctora María Gabriela, la dejo para que se despida de su audiencia, de sus fans. De verdad, muchísimas gracias. Muy, muy agradecida por todos esos comentarios tan bonitos de ustedes, de mis alumnos, de mis amigos. De verdad que maravilloso. Nos extendimos más de la cuenta. Menos mal que yo le había dicho a María Cristina, si se me va la luz, espera que la planta se activa y efectivamente pasó así. Pero vamos a seguir por este medio. Acuérdense que la IADR es una red. Nosotros estamos todo el tiempo conectados y todo el tiempo buscando más formas de llevar la información. Escríbanos si quieren que otros temas se repitan, que escríbanos si quieren que ahondemos en otros temas. Para nosotros es muy valioso que estén aquí estudiantes de pregrado, de posgrado, porque se están formando generaciones mejores, mucho mejores que nosotros. Estoy segura que así será. Es así. Bueno, ya para despedirnos, muchas gracias a todos de nuevo por su participación, por su apoyo, por su presencia. Manténganse atentos a las redes y bueno, que tengan todos una excelente noche. Feliz noche.